El Capitán América, el símbolo del patriotismo estadounidense y de los grandes valores que definen un héroe, lamentablemente fue uno de los tantos personajes que fue masacrado, en una época donde nadie se tomaba en serio su material de origen, los cómics, por lo que tuvo adaptaciones tan malas que nos hizo creer que un personaje como él era anticuado, olvidable y sobre todo una propaganda descarada del ejército estadounidense. No fue sino hasta los años 2000 y el universo cinematográfico de Marvel que lograron reivindicar al personaje, convirtiéndolo en uno de los superhéroes más queridos e importantes de Marvel. Por lo que, aprovechando que ya se estrenó Brave New World en plataformas digitales, es momento de repasar las 7 películas del Capitán América de la peor a la mejor. Esto lo hago gracias al apoyo que he estado recibiendo con mi último video sobre una de las mejores series que he visto, y que gracias a eso ya llegamos a los 2000 suscriptores. Así que quédense hasta el final del video porque me gustaría decirles unas palabras a todos ustedes. Pero antes de iniciar quiero recalcar dos cosas para este top. Primero, aquí no voy a contar las películas en las que haya tenido cameos y roles secundarios como los Vengadores, ni tampoco sus versiones animadas. Acá solamente estarán las películas protagonizadas únicamente por el Capitán América. Segundo, todo lo que diré en este video será mi opinión y no tienes que estar de acuerdo conmigo. Si tienes tu propio top de las películas de este personaje, puedes dejármelo acá abajo en los comentarios. Así que ya dejando esto en claro, vamos con el video. Las películas de superhéroes de los años 90 a veces se hablan muy bien o mayoritariamente mal, y pues aquí toca la segunda opción. Y es que el Capitán América de 1990 es un completo desastre. Los últimos puestos son el ejemplo del por qué el Cap funciona en un universo donde existen los superhéroes. Al intentar cosas diferentes o alterar toda su historia, hace que se sienta muy limitado, como si el concepto de representar a los Estados Unidos suena ridículo y patético. Así se siente esta película. Verán, la historia nos cuenta el origen de Cráneo Rojo. Acá no es alemán sino italiano, quien desde que era un niño los soldados fascistas masacraron a su familia y lo obligaron a participar en el programa de supersoldado, que le terminó por desfigurar todo su rostro. El encargado de llevar el programa fue una científica, quien al ver todo eso se escapa a los Estados Unidos a continuar con sus experimentos. Entonces pasan 7 años y Steve Rogers queda como candidato al programa. Esto porque no es flaco ni tampoco débil, sino que tiene un problema en la pierna que hace que no pueda caminar muy bien. Así que se despide de su madre y de su novia para irse al experimento, lo cual es un éxito, pero al igual que pasa en el cómic, la científica muere y allí Steve forzadamente se convierte en el Capitán América. Tras perder una pelea contra Cráneo Rojo, quien aquí ya es un viejo, supongo que por el experimento, queda amarrado a un misil que va directo a la Casa Blanca. Logra desviarla dándole patadas, lo cual no tiene sentido, pero cae en Alaska, donde pasa los siguientes 47 años congelado, donde Cráneo Rojo se volvió el jefe de una mafia italiana en la que secuestran al presidente de los Estados Unidos para controlarlo mentalmente y así dominar al mundo. Sí, como escucharon, una mafia secuestró al presidente de los Estados Unidos. Ni los Peaky Blinders se atrevieron a tanto. Y básicamente toda la película es averiguar el pasado de Cráneo Rojo, lo cual ya sabemos desde la introducción. Para empezar, ¿qué es esa vaina de que Cráneo Rojo tiene un rostro humano? Es como si pusieras al Duende Verde pero sin la locura, ni su traje, ni su planeador. O sea, no es el Duende Verde, este tampoco es Cráneo Rojo. Le quieren dar una especie de rivalidad contra el Cap al ser los únicos super soldados, pero tienen tan poca interacción en pantalla que la rivalidad está salida de la nada, teniendo en cuenta que no hubo nada de la Segunda Guerra Mundial ni tampoco más hazañas de Steve como héroe. Como siempre tienen la maña de querer ambientar todo en el presente, allí es donde la cinta se cae a pedazos. Las actuaciones pasan de ser caricaturescas a malas pero con ganas. Ni por un segundo te crees que este actor está interpretando a Steve Rogers. Se siente fuera de personaje, no transmite la sensación de heroísmo y liderazgo que caracteriza al personaje. Y sobre todo, hay algunas veces que rozan lo ridículo, cuando notas sus expresiones faciales. O sea, mira esto. La edición es un asco. Es tan caótica que si un personaje se cae, hacen como 1000 cortes, al igual que en las peleas. Puedo entender que por el bajo presupuesto hicieran esos cortes con las escenas del escudo, pero ya en las peleas son tantos los cortes que no entiendes quién está matando a quién o quién está pegándole a quién. La historia alarga cosas innecesarias, que a su vez aceleran la trama, que no hay ningún desarrollo o motivaciones de los personajes. Anteriormente nos habían presentado a la madre de Steve, quien se preocupaba de que él fuera a la guerra,
pero con el tiempo actual, este se olvida de ella y a toda su familia. Lo peor es que lo plantean como algo importante. La trama está tan desordenada que ni siquiera te muestran cómo secuestraron al presidente. No sé por qué demonios metieron a una mafia en esta película. Hydra no existe, Zemo no existe, ni Armin Zola, ni Stalker, ni Bucky, no hay nada de la mitología del Capitán América. La película se siente que está recortada y regrabada, no hay un trasfondo de Steve, las escenas de Cráneo Rojo son de un simple villano muy malo que hace que pierda más valor su origen. De hecho, existe por ahí una escena alternativa donde Cráneo Rojo, al escuchar el audio de la masacre de su familia, se suicida, pero la eliminaron buscando que la cinta se estrenara en cines, lo cual solo pasó pero muy limitadamente, y se tuvieron que esperar un año hasta estrenarla por VHS. Según por ahí el corte original existe, pero no pueden estrenarla por temas de derechos con Marvel Studios, así que nunca sabremos si era decente o mucho peor que lo que tenemos ahorita. Pero de igual forma, esta película hundió más al personaje, siendo alguien con un concepto ridículo y difícil de tomarse en serio. Aquí Steve fue un soldado y digo fue en el sentido que antes lo era pero ya no lo es, quien sufrió un accidente que lo dejó con heridas mortales, pero para salvarle la vida fue integrado a un experimento gubernamental, el suero de supersoldado, que le otorgó habilidades sobrehumanas, donde inspirado en su padre se convierte en un superhéroe conocido como el Capitán América, un hombre quien poseía a su padre debido a su gran valentía en la Segunda Guerra Mundial, lo que explícitamente deja en claro que este Steve no es el que conocemos, sino que se trata de su hijo, Steve Rogers Jr. ¿Qué mamada? Les seré honesto, no le presté mucha atención a esta película ni a la siguiente, porque era tan aburrida que hay escenas que se alargan y se alargan tanto que le dan como 1000 vueltas para que Steve no quiera ser el Capitán América hasta que lo acepte en los últimos 20 minutos de la cinta, sumado a que no la pude encontrar subtitulado en español y esta me salió con subtítulos en ruso. No entendí nada de la historia y de lo que se desarrollaba, pero de lo poco que pude entender, el villano aquí tenía una bomba de nitrógeno que quería lanzarla para hacerse más rico de lo que ya es. Tiene una conexión con Steve y por eso es que lo va a perseguir hasta ocasionar su accidente, pero como no pude entender nada, pues no sé si lo que quisieron hacer fue bueno o malo, pero lo del villano sí es una ridiculez. Las actuaciones son demasiado planas y se notan en momentos donde deberían expresar alguna emoción. The girls, where are they? In a room under number 2 stack. They're all right. Where's Brackett? He's gone. Y el elefante en la habitación es su traje. A mí me gusta la originalidad. El cambio de un traje se entiende cuando son inadaptables o políticamente incorrecto, pero ¿un motociclista? ¿En serio? Tomando en cuenta que es en los últimos minutos, es decepcionante que este sea su traje en el clímax de la película. Es como si en la primera cinta de Spider-Man Peter esté todo el tiempo con este traje casero. Lo bueno es que al final obtiene su traje definitivo, que es mucho más fiel al cómic, pero con el mismo problema de que todavía tiene el casco de motociclista, pero al menos es mucho más tolerable que esta cosa que hicieron años después. Ya hablando de su secuela Muerte Anunciada, sigue teniendo el mismo problema de alargar escenas y que las actuaciones sean de muy mala calidad, pero sumado a otro problema que es la edición. No es caótica como la de 1990, pero sí hay escenas que te sacan de onda, como esta escena, ni siquiera ves a Steve impulsarse, pero es un poquito mejor que la primera, pero un poquito. Tiene más escenas del Capitán América e incluso su moto se transforma en un parapente. Y como curiosidad, tenemos de villano a Christopher Lee. Si no ubicas su nombre, él fue el actor que interpretó al Conde Dooku en las precuelas de Star Wars. Pero no es una experiencia agradable de ver estas películas. Son una curiosidad por ser un producto de su época, pero no le puedo tomar en serio debido a que el propio Steve se deja doblegar por unos tipos que ni le deben doblar en fuerza, siendo él una especie de super soldado. Estas dos entregas se hicieron con la esperanza de realizar una serie de televisión, hasta tenían planes para hacer otras 2 películas más, una con Spider-Man y la otra con Hulk, que aún seguía siendo el más popular de la CBS, pero la cadena no quería estancarse en hacer series de superhéroes, por lo que la cancelaron. Si te preguntas por qué alteraron toda su historia, es que 1, no le tomaban en serio los cómics, y 2, eso les había funcionado con Hulk y la Mujer Maravilla. Pero ¿qué pasa con Hulk?
funcionaba debido a que el hecho de que Bruce sea prófugo de la ley inspirado en la serie del fugitivo complementó más su historia, integrándola no solo a su lore, sino que se convertiría en una de sus etapas más reconocidas, haciendo que la serie se convierta en la Biblia para las adaptaciones fílmicas de Hulk, que todavía seguimos presenciando sus referencias. Aquí en cambio la intención de esta versión es que solo se enfrentaría contra villanos de turno sin ninguna pizca de liderazgo que siempre lo han caracterizado. Aunque es un producto de su época que es bastante curioso, no deja de ser un mal proyecto que se avergüenza de su material de origen. Pero al menos trata de hacer algo diferente. No lo logra, pero al menos lo intenta. I want the name of every member of your gang. Ya entrando al universo cinematográfico de Marvel, tenemos la primera película del personaje que no cuenta con Steve Rogers, de la cual reciclaron un guión descartado de la secuela del Increíble Hulk y lo reescribieron como 20.000 veces para meter a Falcon en este embrollo, pero no le salió bien, por lo que la tuvieron que regrabar tantas veces hasta que esto fue lo mejor que salió. Hablar de esta película es mencionar las cosas que están mal con el MCU, así que yéndonos por partes, mejor hablemos de las cosas positivas. Si hablamos de las actuaciones, el que mejor actúa es Isaiah Bradley. Pasa de estar amargado a divertirse con los dos Falcons hasta que es controlado mentalmente y la alegría que había experimentado en muy poco tiempo desaparece, volviendo al trauma que lo ha estado consumiendo por toda su vida, ser encarcelado, recordándole todos los experimentos que le hicieron. La manera en cómo el actor se rompe emocionalmente transmite esa confusión y miedo de volver a ese trauma que todavía lo sigue persiguiendo. Me hubiera encantado verlo como el Capitán América, pero con lo poco que le dieron hizo un excelente trabajo. Con el General Ross era algo complicado. Harrison Ford no iba a interpretar al personaje de la misma forma que lo hizo William Hurt, ni siquiera está caracterizado, solo unos cuantos segundos siguiendo la misma cronología del Increíble Hulk. Pero al menos intentó que su actuación fuera coherente con lo ya visto en las anteriores entregas. En mi opinión, hubiera estado mejor ver a Sam Elliott de vuelta como el reemplazo de Hurt, debido a que es el mejor actor que ha interpretado a Ross y porque es el mejor que encajaba con el arco de Ross en esta película, siendo alguien impulsivo que explota de ira por toda la presión que siente por su cargo como presidente y demuestra ser imponente contra Sam, regresando a sus viejos tiempos como general. Pero Ford no lo hizo tan mal. Esta cinta se encarga de profundizar un poco más la historia de Ross y su búsqueda por reconectar con Betty. Si buscas una película donde por fin jodan a Ross, este es ideal para ti. Todo lo que le pasa es un karma por todo el daño que le ha hecho a Bruce, desde su estrés por el tratado, que el líder le esté haciendo la vida difícil, hasta revelarle todos sus secretos oscuros a la prensa, lo que lo lleva a transformarse en lo que más juraba destruir. Me encantó la conexión sutil con Thunderbolts y... ¿qué más? Ajá, cierto, le dieron continuidad a Eternals, 4 años tarde, pero mejor tarde que nunca. Y ya, esos serían los únicos puntos buenos. No me malinterpreten, esta película es 10.000 millones de veces mejor que las últimas de la lista, pero eso no la hace automáticamente buena y es grave, ya que al no contar con Steve Rogers, la película no debe darse el lujo de ser genérica, y menos cuando el protagonista es alguien que todavía no es aceptado como el Capitán América. Si bien el arco de Falcon en la serie fue puro victimismo y propaganda descarada del antirracismo, demostraba que podía ser un buen portador del manto, pero acá no le dan lo suficiente para brillar por su propia cuenta. Ross lo opaca, el líder con lo poco que sale lo opaca, Isaiah lo opaca, hasta esta muchacha lo opaca. O sea, se siente como un secundario dentro de su propia película. Hablando de la muchacha, no entiendo la polémica que se generó sobre ella. ¿Desde cuándo la nacionalidad de un personaje es más importante que el cómo está construido dentro de la película? Porque tal parece que en esta sociedad es mal visto que un israelí aparezca en una cinta de superhéroes, aun si ni siquiera es relevante y que no hay ninguna sola escena que recalque varias veces su nacionalidad. Es más, si la reemplazas por una wakandiana, la película no cambia salvo sus interacciones con Isaiah, pero no es como si fuera el núcleo central de la historia. Una vez más, lo que se andan quejando de esto demuestra que son unos psicópatas que apoyan a un país dominado por terroristas. Y esto no es una opinión, es un hecho. Será polémico con lo que voy a decir, pero escenas como esta me hacen querer regresar a aquella época donde sexualizaban a las actrices. Ella no parece una viuda negra, ni siquiera pelea como una. Claro que no hubieran cambiado nada, pero la primera impresión es lo que cuenta, y sus escenas son mediocres.
El nuevo Falcon es el típico personaje que es un alivio cómico, compañero de su más grande héroe a quien admiraba desde adolescente, y cada vez que puede hace chistes y más chistes hasta tener comportamientos un poco impulsivos. Wow, qué gran personaje, jamás he visto a alguien así en todo lo que va de Marvel, o sea, irrelevante. Yéndonos a los villanos, Giancarlo Espósito es el que reemplaza a la Sociedad de la Serpiente. No sé qué tienen esos personajes que no los pueden adaptar. Su única función es darle dinamismo a la película y aportar información. Una de ellas es que el líder tiene la habilidad de hacer cálculos probabilísticos en tiempo real. Pero ¿por qué decirlo si podían mostrarlo? O sea, no les iban a tomar ni 5 minutos. Me parece un despropósito que después de esperar 17 años muestren al líder como otro villano genérico que tiene una voz intimidante y grita cuando sus planes no funcionan. Lo terrible es que su motivación estaba bien, joder a Ross, ya que la misma película no puede forzar una rivalidad contra el Capitán América porque no es su enemigo, pero tiene muy poca participación en pantalla que no profundizan su odio hacia Ross o ver hacer sus planes para buscar desprestigiarlo. Y pasa lo que estuvieron promocionando desde el estreno de la cinta, la aparición del Hulk rojo. En papel no estuvo nada mal, como dije, es el karma de Ross personificado. Sin embargo, la ejecución fue terrible. Lo hicieron parecer lo mismo que Hulk, pero rojo y que no se regenera como Bruce. En los cómics, la única forma de detener a Hulk rojo es enfriar su temperatura corporal para devolverlo a su forma normal. Aquí establecen el detalle de que la transformación de Ross es sobrecalentar su temperatura, pero es completamente ignorado y tratan esto como si fuera otro Hulk más, a ser el propio Sam quien lo calme en lugar de ser Betty. Pero según insiders, esta no iba a ser el final, sino que Falcon mataría a Hulk rojo clavándole sus alas en las costillas. De ahí vienen las escenas del funeral en el tráiler que no aparecieron aquí. Si de verdad será el final, solo puedo decir que el que se le grabó para el corte final pudo ser peor. Es un desperdicio de potencial de que no hicieran que Sam tuviera peleas creativas, sabiendo que este tiene sus alas y gran parte de la película no las usa, salvo el principio, la pelea aérea y la batalla final. Por último, me parece una estúpida decisión que Sam sea débil y no le pueda hacerle frente a un soldado random, sabiendo que en su propia serie pudo hacerle frente a varios super soldados. Si bien al menos la película funciona para pasar el rato con tu familia o incluso verla como para un gusto personal, pero sumado a los horribles efectos por las regrabaciones, el desperdicio de potencial de Sam como el Capitán América y el hecho de que aquí estén presentes los villanos de Hulk sin la presencia de este mismo, hace que esta película sea tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Ok chicos, por fin ya entramos en el top 3. De aquí para adelante es cine de calidad. Si tuviera que definirte, Civil War, nombrada por muchos como la verdadera Avengers 2, para mí significa la conclusión de la trilogía de Steve Rogers y a su vez la caída del Capitán América. No de una forma trágica, sino de una manera simbólica. Esta película era muy arriesgada en cuanto al concepto de que los Vengadores estén presentes en la película de un personaje. Bueno, era un éxito asegurado por Iron Man, pero había un riesgo de que los demás personajes opacaran al Capitán América, y eso no pasa aquí. Ellos complementan la historia de una manera que aportan a la narrativa, en parte gracias a sus interacciones que tuvieron en entregas pasadas, pero jamás dejan de lado al verdadero protagonista, Steve Rogers, quien aquí se continúa su evolución como héroe al ver que involucraron a su amigo en un crimen que no cometió. Los héroes tienen un cuestionamiento moral: ¿es mejor estar atado a las Naciones Unidas o seguir siendo independientes? Cada punto es válido. El punto culminante termina siendo Bucky, quien es acusado de terrorismo y Steve debe protegerlo para así capturar al verdadero culpable, el Barón Zemo. Zemo para mí es el mejor villano de todas las películas del Capitán América, ya que el Soldado del Invierno no está consciente de sus acciones, los demás eran mafiosos o villanos que no son trascendentes ni tampoco memorables, a excepción de Pierce y el líder que es villano de Hulk, pero de su problema ya lo hablé antes. Zemo en cambio su conflicto va directamente contra los Vengadores, pero habiendo una rivalidad contra el Capitán América, por el odio que siente contra los supersoldados. Él era un ex mercenario que tenía una esposa y un hijo, y los perdió a raíz de la pelea contra Ultron. Su odio no viene por tratar de vengarlos o usarlos como excusa. Aquí sus actos radican en la hipocresía que son los Vengadores como héroes. Salvan al mundo
se preocupan por los demás, pero una vez neutralizada la amenaza, simplemente se desentienden de los demás y se van a retomar sus vidas, dejando abandonados a los sobrevivientes que en teoría seguían atrapados entre los escombros. Con esto dejan en claro que estamos viendo consecuencias reales de lo que sucedieron en esa película. Todo su plan se basa en separar al grupo usando como punto de partida a Bucky, gracias al investigar las diferentes misiones que tuvo y que una de ellas fue matar a Howard Stark. La diferencia radica en el que al menos ve al Barón Zemo ejecutar sus planes. Tal vez es decepcionante como adaptación al no tener la sustancia X en su sistema, pero lo compensa con su motivación, y su toma de decisiones hizo que los Vengadores quedaran divididos y que esa fuera la razón por la que perdieron contra Thanos, además de que casi todos fueron peones en los planes de Zemo, como Iron Man y Pantera Negra. Es sorprendente que Pantera Negra se ha presentado como otro peón más, o sea, buscaba matar a Bucky pensando que él fue el responsable de la muerte de su padre, pero descubre que todo fue planeado para inculparlo y decide ayudar a Bucky como acto de disculpa hacia él. Me gusta mucho la evolución de la Viuda Negra. Al exponer su pasado quiere esta vez ser una heroína, hacer lo correcto, pero por la travesía que tuvo con Steve en Winter Soldier la hacen cuestionar si está en el camino correcto o no, lo que lleva a que al final decida estar del lado del Capitán América como una traición hacia Iron Man, ya que si ella los hubiera detenido, Máquina de Guerra no estaría paralítico. Esta es la que mejor conectan con las demás películas, ya que todo lo que sucedieron en las entregas de los Vengadores y del propio Cap tiene repercusiones aquí, ya no es un evento aislado. Entonces, ya sabiendo todo esto, ¿por qué la dejo en un tercer puesto? Pues el gran problema son el conflicto en general y los 5 personajes de esta película. Y sí, eso se incluye a Spider-Man. La Bruja Escarlata es la que provoca todos estos acontecimientos, hasta ahí todo bien, pero todo su conflicto se termina olvidando en el momento que entra en escena Bucky. Digo, no es necesariamente malo, pero que no haya un juicio mediático contra Wanda hace que su arco se sienta algo inconcluso, tomando en cuenta que los personajes se debaten por su situación. Los acuerdos de Sokovia no sirvieron para nada, solo tuvieron importancia para esta película y después solo se mencionaba hasta que ya lo olvidaron y ni siquiera saben qué onda con ese acuerdo. ¿Es una ley que aplica a los Vengadores o aplica para todos los superhéroes? Porque tampoco ayuda que en cada referencia te insinúan otra cosa distinta. Y tú me dirás, sí sirvieron porque separaron a los Vengadores, y eso no es cierto, ya que lo que separó a los Vengadores fue el hecho de que Iron Man descubriera que Steve nunca le dijo que Bucky asesinó a su padre, por lo que él sintió eso como una traición, no como amigo, sino como una traición a su padre, aun si él todavía seguía resentido con él. Así que no, ni para eso sirvieron los acuerdos. Es más, que estos afecten directamente a los Vengadores hacen que las integraciones de los nuevos personajes, a excepción de Pantera Negra, tengan menos sentido. Si hubieran hecho que los acuerdos afectan a todos los superhéroes en general, se entendería por qué Ant-Man se va al lado del Capitán América, porque sabe lo peligroso que son las partículas PIN en manos equivocadas, y más si se trata de Ross, pero en lugar de eso, aparecen nada más para apoyar a Steve, y ya con eso puso en peligro a Hope y Hank, quedando como fugitivos y ganándose el desprecio de estos, y que quedar en arresto domiciliario casi rompe su relación con su hija que tanto le costó recuperar. Con Spider-Man es algo complicado de criticar, siento que merecía una mejor justificación por la cual esté del lado de Iron Man, pero no se podía hacer mucho debido a que Sony estaba desesperado por introducirlo en el MCU, aunque esto ya es un problema de los acuerdos de Sokovia. Me hubiera gustado que la razón por la que esté del lado de Iron Man es porque él le pudo vender una esperanza de que si se une a él, su identidad no será relevada. Con esto estableceríamos que lo más importante de este Spider-Man es su identidad secreta, pero como aquí los acuerdos afectan a los Vengadores, pues su integración está un poco forzada. Lo de Visión sí es una verdadera decepción. Como apoyo emocional para Wanda funciona, pero ya cuando estamos en la pelea no hace nada, se queda volando, lanzando algunos rayos, detiene algunas cosas y ya, esa es su función. Si sabían que este personaje es demasiado poderoso, entonces ¿para qué lo meten en esta escena? Siendo de la primera de las 3 veces que lo nerfearon. En cuanto a Sharon Carter, es un poco incómodo, es súper forzada esta relación. No pasa ni un mes de que Peggy murió y ya Steve empieza a coquetearle a Sharon hasta darle un chupón. Ya sé que eso pasa en los cómics, pero más allá de ser su aliada, es demasiado forzada, porque se trata de su sobrina. Estoy consciente que muchos le darían un puesto más alto, pero yo no soy como ustedes,
pero eso no quita que sirva como una épica conclusión de la historia en solitario de Steve, y que a partir de aquí lo único que harían después es ampliar su desarrollo. Puedo entender si les parece polémico que haya puesto a la primera entrega por encima de Civil War, ya que como película de superhéroe es rara y como película bélica también es rara. Pero tomando en cuenta que esta era la primera vez que introducían el concepto de un héroe en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene sentido que aquí nos enfoquemos únicamente en el pasado y no en el presente. A pesar de que fue un fracaso, lograron por primera vez darnos una buena película del Capitán América. Esta entrega nos habla de quién es Steve Rogers, qué lo motiva, cómo luchó para ser el Capitán América y qué tuvo que perder para llegar a ser un superhéroe. No se avergüenza de los cómics. Desde el primer momento que vemos a Steve, nos lo muestran flaco, débil, con algunos problemas de salud que le impiden enlistarse en el ejército. Su deseo de mostrar su valentía y su capacidad de sacrificarse por el bien de su pelotón hace que el científico que crearía el suelo de supersoldado lo considere el perfecto candidato para el programa del supersoldado. Aquí hay una diferencia. Mientras que en la de los 90 la científica ya tenía un vínculo con Steve, pero jamás vemos cómo fue que se conocieron, hasta se siente demasiado cortada. Aquí sí se desarrolla el por qué precisamente quería que Steve fuera sí o sí el único candidato. No buscaba al soldado perfecto, buscaba al soldado que fuera capaz de mantener su humanidad. Eso lo lleva a Steve, el único que entendía lo que es ser un héroe, pero nadie daba un peso por él. Incluso cuando adquiere sus habilidades, siguen menospreciándolo, hasta que se le da la oportunidad de ser famoso, pero lo utilizan para el entretenimiento, para que más jóvenes se enlistaran en el ejército. O sea, era solo la figura principal dentro de una propaganda al país estadounidense, teniendo como nombre el Capitán América, pero ni con todo eso lo respetaban. Básicamente lo mismo que le hicieron después al Guardián Rojo, con la diferencia que Steve sí tuvo los huevos de ganarse el respeto de todos, salvando a los que se convertirían en su comando de aulladores. Esta faceta de Steve busca la aprobación de todos para sentirse encajado en el ejército, luego de tanto rechazo. Lo único que tenía antes del programa era su mejor amigo Bucky, quien siempre lo defendía pero también lo apoyaba incondicionalmente en sus intentos de ser soldado. Es tan importante que por él fue a rescatar a los demás soldados capturados por Hydra. ¿Suena homosexual? Sí, pero esa es la definición de lo que es una amistad inquebrantable que tiene más peso en Winter Soldier. Peggy Carter, el interés amoroso de Steve, digamos que funciona, no para que después le sacaran su propia serie, pero como apoyo y pareja de Steve funciona. De toda la fase 1 es la que se siente más conectada con las demás películas. Tenemos al padre de Iron Man, quien es un aviador en referencia a Howard Hughes y que es un grandísimo inventor, pero que lo limita a la tecnología de su tiempo, tal como lo dijo en Iron Man 2. Amplía la mitología asgardiana con la introducción del Tesseractor, y el programa Super Soldado es clara referencia a lo que después ocurriría en el Increíble Hulk. Sin duda volver a ver esta película fue buena idea, ya que noté cosas que no tenía del todo claras, como una de las cosas que para mí es importante en cada película es que debe tener identidad, y esta lo tiene. Es un poco extraña, pero eso la hace auténtica. A mí me ha gustado el género bélico, y que esta tenga una fotografía y dirección distinta, se nota el gran cariño que le pusieron a esta película, y sobre todo, saber que fue un alivio que el UCM no la dejara olvidada, es bastante satisfactorio. Pero sí tiene unas cosas que me sacan de onda. Una de ellas es Armin Zola, pero de él hablaré más tarde. Hay muchos momentos donde la iluminación está demasiado nítida, que visualmente se siente sobresaturada, y que en esta película hayan desperdiciado a Cráneo Rojo. Ojo, es la mejor adaptación que hemos tenido del personaje, lo cual es irónico porque la de los 90 es la única que tiene algo de complejidad, pero siento que da para desarrollar la enemistad de Cráneo Rojo contra el Capitán América. Su odio va ligado a que él salió exitoso en el suelo del supersoldado, y Cráneo Rojo, motivado por su ego enfermizo, le tiene envidia, y de allí viene todo el conflicto. La idea en general está bien, pero en la perspectiva de Rogers, solo lo ve como un villano más a quien hay que enfrentar. Sí, por culpa de él Bucky casi cayó a su muerte, pero fue Armin Zola el responsable, no Cráneo. Entonces por eso digo que esta rivalidad daba para mucho más, pero fue desperdiciado, y no tendremos más de él hasta que hagan lo del reinicio suave en Secret Wars. Pero al menos sí se ve como Cráneo Rojo, no como el anterior que parecía un Deadpool de bajo presupuesto. En general esta película es una joya infravalorada que sí o sí tienes que ver para entender más de Steve Rogers.
Su impacto fue tan significativo que La Mujer Maravilla tomó este mismo concepto, pero ambientado en la Primera Guerra Mundial. Incluso hay ciertas cosas que copian directamente de esta película, solo que esta tiene mucho más impacto porque fue un intento de reconstruir la figura del Capitán América y traerlo al medio audiovisual. ¿Fracasaron? Sí, pero no porque fuera mala, y Marvel no se rindió. Pudieron olvidarla y contradecirla, pero eso no lo hicieron, ya que gracias a los Vengadores, el Capitán América se consagró como un ícono entre el público, lo que nos lleva ahora a lo mejor que le ha pasado al Capitán América en toda su historia. Es indiscutible que esta no solo es la mejor película del Capitán América, sino que podría ser, dependiendo de a quién le preguntes, la mejor película de todo el UCM, ya que entre todas las cintas, esta junto con la primera son las más diferentes. Con esto, la trilogía empezó a tomar riesgos. Pudo haber sido otro fracaso debido al cambio del tono, pero lo hace de una forma tan única para este universo que equilibra perfectamente los momentos superheroicos y el suspenso que te hace recordar a otras películas como Misión Imposible y Jason Bourne. Lo mejor de todo es que no dejan de lado a la primera película. Volvemos a los momentos del pasado donde los directores trataron de replicar la misma fotografía e iluminación de la primera. No lo lograron, pero es demasiado nostálgico ver esos momentos. Aquí se profundiza un poquito más el cómo Steve ahora está en una década que siente que no le pertenece. Todos sus compañeros murieron, Peggy sigue viva pero tiene Alzheimer, está solo en este tiempo moderno, así que lo único que le queda es buscar encajar en los nuevos tiempos, pero esto igualmente choca con sus ideales. A partir de aquí, Steve dejaría de seguir obedeciendo órdenes de una organización gubernamental. Tras lo visto en la cinta de Avengers, sabe que Nick Fury le oculta cosas. El punto culminante es cuando le revelan el proyecto Insight, que consiste en que una inteligencia artificial dentro de 3 Helicarriers detendría a potenciales criminales prediciendo su futuro y ejecutarlos antes que los cometan. Pero claro, esto sería una violación al libre albedrío, porque ¿qué pasa si ese potencial en ser un criminal no termina cometiendo ningún crimen? Eso es lo que piensa Steve, y logró hacer que Fury también dudara del proyecto, pero aquí es donde interviene Hydra. Si somos honestos, si las cosas hubieran sido distintas, Hydra seguiría siendo en tiempos actuales otra organización más. Aquí está el giro que hace grandiosa esta película. Hydra sigue existiendo, pero dentro de S.H.I.E.L.D. Por lo tanto, al momento de que casi matan a Fury y Steve quedara como fugitivo, sabemos que el conflicto no será nada fácil. Hablamos de una organización que ha estado presente durante tantos años y ha lidiado contra amenazas mucho antes que los Vengadores. El hecho de que esté corrompida por Hydra hacen de que Steve no pueda confiar en nadie, ni siquiera lo suficiente para llamar a los demás Vengadores. Hasta desconfiaba de la Viuda Negra, porque ella solo obedecía las órdenes de Fury, lo que llevaba a que no salvara a ninguna persona. Con esto se va desarrollando este compañerismo entre ambos personajes que hace creíble que ella decida estar de su lado en Civil War, por el cuestionamiento moral de Steve, algo que contrasta con la primera entrega que buscaba ganarse el respeto de sus superiores. Los villanos se sienten como si fueran sacados de una película de James Bond. Pierce no es el típico villano que busca dominar al mundo, o bueno, sigue siendo parte de Hydra, pero es el único que tiene una retorcida definición de lo que es la seguridad. El proyecto Insight buscaría privar a todo el mundo la libertad, con tal de garantizar su seguridad, a costa de tener que hacer acciones preventivas contra personas que podrían ser una eventual amenaza. Creo que esta es de las pocas veces que no desperdician a un legendario actor como Robert Redford. Tiene las escenas necesarias para establecerse como un villano calculador que no teme matar a quien se interponga en su camino, y lo demuestra en una escena que parece que no es de Marvel, sino de alguna película de espionaje, no como en Brave New World que ponen el típico montaje donde ves los disparos a lo lejos pero no ves cómo los matan. En cuanto al Soldado del Invierno, es lo mejor de la película, sin decir ni una sola palabra ya impone con su presencia. Es la representación de lo que hubiera sido el Capitán América, un soldado que obedece órdenes, sin preguntar ni dudar, solo es una máquina de matar. Pero también lo único que le quedaba a Steve de su época pasada, por eso se entiende por qué Steve no quiere matarlo, sabe que lo están controlando y lo necesita porque al fin y al cabo es su amigo de toda la vida. Y si hablamos de la banda sonora ya da hasta lástima, compárame esto a esto. El final incluso es distinto a lo que acostumbramos.
SHIELD colapsa, ahora el gobierno tiene en la mira a los responsables, lo cual desataría lo que pasaría en Civil War con el daño colateral. Nick Fury quedaría retirado, aunque después lo dejaron a un lado en la era de Ultron, y Steve se propone en encontrar a su mejor amigo, lo cual lo lograría más adelante. En definitiva, esta película no se siente aislado, todo tiene consecuencias para las demás películas, respeta su conexión con la entrega pasada y le da más matices a Steve Rogers, y establece el camino para que Viuda Negra sea una verdadera heroína. Para culminar, la introducción de Falcon funciona, ya que no es compañero de Steve, sino un personaje de apoyo que cuando la historia lo necesita aparece para ayudar en el combate. No es intrusivo ni lo meten a las fuerzas, no como el otro Falcon que a fuerza tiene que aparecer para tener nuevos integrantes para los Vengadores. Aunque sí tiene algunos problemas, como la mención de Doctor Strange como una potencial amenaza, lo cual no tiene sentido ya que se convirtió en el Hechicero Supremo en 2016, aunque eso ya es un problema de su propia película. Que Capitana Marvel haya hecho que este momento del ojo de Fury sea un completo chiste sin gracia, pero vuelvo y repito, eso también es un problema de esa misma película. Pero ya entrando al verdadero problema, Armin Zola siento que fue desperdiciado. Es extraño que en la primera película tiene una actitud de no estar de acuerdo con las motivaciones de Cráneo Rojo y que aquí haya hecho cosas incluso peores que Cráneo. Siento que hay como una pequeña inconsistencia. O sea, todo con él está bien, pero no me termina de entender del todo este cambio. Siento que daba para mucho más como villano de los Vengadores, pero echaron a la basura esa oportunidad. También no desarrollaron del todo cómo Steve está abrumado por estar en una época distinta a la suya. En Avengers sí lo establecen, pero en muy poco tiempo, por obvias razones, pero aquí solo está desde el principio, pero después no lo desarrollan más. La nostalgia de la primera está allí, pero sí fue muy superficial. De resto, esta es de las mejores películas del UCM y la más seria de todas. Me da risa que hayan detractores que dicen que todo Marvel es basura y meten a esta película en el mismo saco. O sea, en su entendimiento, ninguna película del Capitán América es buena, sino que todas son malas, incluida esta. Si alguien te dice eso, no le tomes en serio sus argumentos, no le hagas caso. Por muy mala situación que esté actualmente Marvel, ellos mismos se encargaron de darle popularidad al Capitán América, y sobre todo, fue la saga más arriesgada que en cada cinta tenía una historia y tono distinto. Son una clara exploración de la moralidad, la política, la libertad, el sacrificio y lo que significa ser un verdadero héroe cuando el mundo está en un constante cambio. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando es la elección más difícil. Por eso fuiste elegido. Porque alguien fuerte, que tuvo poder toda su vida, pierde el respeto por el poder, pero alguien frágil conoce el valor de la fuerza y conoce la compasión. Pase lo que pase mañana, prométame algo. Que seguirá siendo usted, no un soldado perfecto, sino un buen hombre. Quiero decirles que a pesar de que esté muy limitado en cuanto al hacer estos videos, me agrada saber que todavía hay personas que les interesa mucho mi contenido. Estoy consciente que anteriormente hubo alguna disconformidad con mi voz y la edición, pero hago estos videos como una forma de aprender y porque hablar de lo que me gusta es para mí un pasatiempo que me toma mucho trabajo porque edito todo desde un teléfono. El punto es que quiero agradecerles por apoyarme y ser parte de esta pequeña comunidad en crecimiento. Todavía tengo un largo camino por recorrer, pero agradezco a las 2000 personas que se han suscrito a este canal y les prometo que trataré de no decepcionarlos y que espero me sigan acompañando en esta evolución como creador de contenido. Así que si les ha gustado este video, no olviden suscribirse y estar al pendiente de mi contenido. Si quieren apoyarlo pueden compartir este video con todos tus amigos. Y no olvides comentar cuál es tu top de las películas del Capitán América y cuál es para ti la mejor de todas. Yo por mi parte me despido, nos vemos en un próximo video. Yo soy Wilson Harrington y eso es todo y espero que les haya gustado. Nos vemos.